Palabras en la Lengua, el podcast de la Asociación Libre de Escritores y Poetas Hispanoamericanos, ALEF. Bienvenidos, este es otro episodio de Palabras en la Lengua. Mi nombre es Javier Bibiloni, me acompaña desde allí de Bransen Patricia Alejandra Núñez. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, y muy contento también porque vamos a contar hoy con una conversación más que interesante con Rafael, ¿no? Sí, Rafael Vilches Proenza, poeta cubano, licenciado en Artes Plásticas, narrador, poeta y periodista freelance, miembro de la Unión Nacional de Escritores de España. Ha publicado numerosos libros de poesía, entre ellos La Luna entre nosotros, País de Fondo, Tiro de Gracia, Lunaciones, Café Amargo. También las novelas Ángeles Desamparados, Inquisición Roja y Sálvame si puedes. Sus textos han sido traducidos al árabe, al inglés, al alemán, al italiano, al portugués y apareció en antologías de Cuba, de España, de Italia, de Puerto Rico, de Nueva Zelanda, de Brasil, de Chile, de Argentina, entre otros. Y además ha obtenido numerosos premios muy bien merecidos, porque es un poeta maravilloso. Palabras en la Lengua. ¿Cómo estás, Rafael? Es un gusto tenerte aquí. Bien, gracias a Dios estoy bien. ¿Cuál es la sensación tuya después de haber llegado a publicar tan vasta obra? La literatura te va permeando de toda esa sabiduría que llega muchas veces de contrabando. Gracias a Dios, cuando yo tenía entre 14 y 15 años, comencé a noviar con una muchacha que era maestra. Yo era alumno del preuniversitario. Yo no conocía a ningún escritor y esta muchacha comenzó a pasarme literatura. Generalmente eran novelas. No recuerdo que me pasara ningún libro de poesía, pero sí novelas de autores ingleses, franceses, rusos, norteamericanos. Y después yo empecé a conocer escritores, que empiezas a ver la realidad, empiezas a ver sin haber salido del país, que el mundo es otra cosa, y ya empiezas a disentir o a ponerte al régimen, porque sabes que estás viviendo en dictadura, cosas que generalmente el pueblo no ve, un ciudadano común y corriente no ve. Espero que a estas alturas lo estén viendo por el hambre, la hambruna que están pasando y por todas las necesidades, que no es de ahora, es desde 1959, o sea, porque salimos de un gobierno terrible como de Batista y entramos en otro peor, el de Fidel Castro. No puedo escapar ni volver. Las horas chamuscan mi cordón umbilical y la casa. El martirio me retiene al calvario. Todo me agobia sin que nadie sospeche. Un sabor amargo se extiende. Los astros caen sobre los cañaverales. La cera, la tristeza invisible. El sol me duele. El reino nuestro, a tu regreso, dejaremos volar las palomas hacia los cielos. Mi corazón está en la boca de la pantera, el viento no florece. Las mañanas, con el olor de tus cabellos, esposa mía, mira cómo vaga mi cuerpo manso por las llamas. Voy en el lomo del bisonte, grabo en las paredes de la caverna nuestros nombres, en el corazón de la bestia, enlazo el mío al tuyo.
De los 7 libros que publiqué en Cuba, los 2 primeros aparecieron porque me los pidieron para editoriales, pero los otros siguientes 4 que le siguieron, que fueron de poesía, tuve que ganarme premios para poder publicar, porque la cláusula de la convocatoria decía que era el premio más el dinero que te daba el premio y la publicación. El último libro que publiqué así ganó un premio en el 2008 y vino a salir como en el 2011 por la misma censura. Ya yo estaba censurado, estaba prohibido, y lo fueron demorando hasta que tuvieron que sacarlo. ¿Cuál es la función de la literatura? No sé cuál pudiera ser la función. Yo no sé, a mí me salvó de muchas cosas. A mí me salvó de la bulia, me salvó de la tristeza, me salvó de la soledad. O sea, la literatura como literatura me salvó de poder haber conocido de pequeño el mundo, de perderme en los libros, de hundirme en las aventuras de Emilio Salgari, de Julio Verne, de Agatha Christie, de todos esos libros que fue poniendo esa muchacha en mis manos, que yo no sabía ni que existían, ni que esos autores, eh, la poesía te va domando, te va aplacando y también te va haciendo bastante rebelde, o sea, vas conociendo que el mundo no es esa cosa en la que te quieren encerrar. En mi círculo de amistades de la infancia, la adolescencia y esa primera juventud hasta después de los 15 años, a nadie le gustaba leer, no le gustaban los libros, no sabían nada de poesía, ni de novela, ni de... Sí habían trovadores, muchachos que les gustaba tocar, pero ni siquiera escribían sus propias canciones, cantaban las canciones de Silvio, de Pablo. Soy un ser bastante raro, nacer en un pueblo y que me gustaran otras cosas. Generalmente iban a buscarme para ir a tomar alcohol, ron, bebida y estar en... Y yo me estaba leyendo un libro y le decía, no puedo, tengo que entregar. Tú estás en esa bobería de... También me gustaba leer revistas. Ojalá y la poesía pudiera llegar a todo el mundo así y que formara parte de la educación, del conocimiento. Ese amor que trae la poesía desde lo filosófico, de alguna manera desde lo estético, ¿no? Vos pensás que solo está dentro de un círculo que está educado en la sensibilidad, es decir, cómo se educa la sensibilidad para que de alguna manera, como pudo vivir un Pablo Neruda, ser leído, ¿no? Y nombrado o introducido dentro de lo universal como el poeta, ¿no? Es decir, ¿cómo pensás que hoy se podría acceder a eso? Toda esa sensibilidad que puede tener el artista o no, que puede ser sensibilidad o puede ser frustraciones de todo parte de ahí, del núcleo familiar, de lo que tú viviste en los primeros años. Eso te puede llevar por un camino o por otro. Todo depende del amor o los palos que reciba. A mí me viene porque después, cuando pasan los años, tú empiezas a escribir, cuando pasan los años te preguntas, pero si es que en mi familia no hay nadie que sea escritor, que sea esto, aquello. Y todo depende de la misma sensibilidad, del amor que te transmiten. Cuando pasaron los años, yo me percaté que en la casa de mis abuelos, mi abuelo era decimista, o sea, que cantaba décimas, improvisaba con otro tío, mi madre una contadora de historias. Yo siempre pensé que mi madre era quien iba a ser, podía haber sido escritora si hubiera tenido otro tipo de vida, si hubiera tenido otras oportunidades. Hace poco yo estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Rocío Monasterio, o sea, una mujer muy ocupada en la política, que además es cubana, es española, y está muy liada en la política. Y ella siempre saca tiempo de su mundo político para dedicar a los hijos. Yo creo que debería ser así. Y perdemos mucho tiempo, que el tiempo es el oro de la vida,
en el trabajo, en las cosas que te preocupan, porque es verdad, hay que llevar comida a la mesa, pero no, los niños necesitan tiempo y no es el tiempo del celular, de la computadora, de la tablet. Es amor, es comprensión, es facilitarle que puedan soñar. Yo recuerdo en mi infancia, mi abuela trabajaba todo el día en la casa y mi abuelo fuera en el campo, pero por las noches todos se reunían alrededor de la mesa del comedor o afuera con candiles, y ahí venían los vecinos y se ponían a conversar y a hacer historias de muertos, aparecidos, fantasmas, brujas. Te ibas alimentando de todo ese acervo cultural del campesino, que es mucho más sabio de lo que mucha gente creen creer. La voz de los autores en nuestra lengua. Hola, queridos oyentes del podcast Palabras en la Lengua de la Sociedad Libre de Escritores y Poetas Hispanoamericanos. Les habla Pablo Orellana Medina de Caldera, región de Atacama, Chile, con la intención de compartirles el siguiente poema. Abrazos. Maestros carpinteros y musicales. La mayoría de los abuelos de mi generación bailan parecido a Antonio Ríos, con la punta de los zapatos, tomándose un trozo de tela pantalón, cuidando que no caiga el sombrero. La mayoría de los abuelos de mi generación tienen ese toquecito a norte necesario para no perder el sol. Yo los veía en la plaza del barrio, a los abuelos de mi generación, o en la esquina del pasaje con una radio a cassette y un cable que salía como una tripa, una serpiente gigante de las casas. Una vez los imité y mis amigos pensaron que yo era Cantinflas y les dije: nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza, solo sabe Dios. Palabras en la lengua. Borges dijo que él estaba más del lado de ser un buen lector que un buen escritor, ¿no? Los libros te acompañan tanto como, y te atraviesan tanto como la palabra de una madre o de un padre, ¿no? Son amigos constantes en el alma de uno. ¿Cuáles son esos libros que a vos, con los que conviven en vos? Bueno, pueden ser libros y pueden ser autores. O sea, hay libros que no van ni conmigo. De hecho, yo las únicas pertenencias que saqué de Cuba fueron libros, los que pude. Cuando me trancaron en el aeropuerto como una hora ahí, la gente de la seguridad de Estado y la gente del aeropuerto decían, ¿por qué? Y yo me imagino que sabían. Dice, ¿por qué tu maleta pesa más de 15 kilogramos? No sé, algo. Creo que fue eso lo que me dijeron. No, porque va cargada de libros. ¿Libros? Y yo, sí, libros para regalar a mis amigos. Mentira, eran libros que yo quería tener aquí en mi biblioteca de amigos, de los que tenía a mano cuando me fui, porque estaba en La Habana, no pude retornar a Las Tunas, donde tenía toda mi biblioteca, parte de mi biblioteca, porque mi biblioteca ya yo la había distribuido casi por algunas zonas del país, y la tuve que dejar en la casa de un amigo. Y los libros que tenía conmigo en La Habana, que no le dejé a Angelito Santiesteban, me los traje conmigo en la maleta. Pero hay muchos autores, o sea, hay muchos poetas, hay muchos novelistas, sobre todas las que está, por ejemplo, Reinaldo Arena, está Gastón Vaquero, mis amigos de Cuba, Gabriel Pérez, Ángel Santiesteban, Alberto Garrido, Amir Valle, está Octavio Paz, está toda la generación perdida de los escritores norteamericanos, escritores ingleses, franceses, que fueron haciendo el sedimento ese del que se va armando el escritor, todo ese
acervo que llevas en la memoria, que a veces ni sabes que lo tienes ahí. Quería aprovechar la oportunidad para que vos, desde toda tu experiencia como escritor, pudieras tal vez darnos algunos consejos para abordar la escritura y la literatura. Yo cuando estoy escribiendo un poema me voy a la infancia, me retraigo en ese momento de los olores, los sabores, la gente que conocí, las cosas que escuché, los sonidos, el mismo paisaje, y lo traigo, o sea, es una cosa como para traerla al presente, como para rememorarla dentro de una metáfora, y toda esa amalgama de imágenes, de momentos vividos, van entrando en mi poesía. Mi poesía es, cuando trata de amor, también es social, también es política, pero si te metes a leerme, vas a descubrir o sea, que hay algo más, y es toda esa belleza que puede haber dentro del dolor, viene desde la infancia, de las voces que escuché de mis abuelos, de mis tíos. Eso es lo fundamental que yo le pudiera aconsejar a un escritor. Tratar de rememorar la infancia, que es el país vivido y el país que existe para cada uno de nosotros. Porque es el momento de la inocencia, es el momento en que crees haber sido feliz y lo fuiste, independientemente que el mundo se estuviera cayendo a tu alrededor, de que la familia quizá no fuera la mejor. Ese momento es tan puro, que es ahí donde debe ir el ser humano, el escritor sobre todo. Es sumamente lúcido lo que decís, porque volver a la infancia, aún no estando en las peores circunstancias, o sí estando en las peores circunstancias, porque uno no lo elige, el ser niño, ese ser, es la pureza que, como de la primera mirada, ¿no? Es decir, como un aljibe, ¿no? Ir como ahí en un aljibe para ir buscando ese agua fresca, ¿no? Que aún en un pozo seco. Has mencionado una palabra hermosa que a mí me encanta porque también viene de mi infancia, aljibe. Y en algún poema yo creo que la uso porque en la casa de mis abuelos había un aljibe. Y es una cosa así, y era en el campo. La infancia feliz me la hizo mi madre o me la hizo mi padre. Eh, Cuba, los niños nunca hemos tenido infancia feliz, eh, como no las tienen muchos hoy en muchísimos lugares en los que ahora mismo hay guerra. Mi infancia feliz fue la inocencia con la que pude contar, la inocencia que me hizo ver mi madre con todo el sacrificio, el aprieto, porque en Cuba siempre hemos pasado hambre, hemos pasado necesidades. Que los niños en Cuba en esa época, ahora no tienen ni juguetes, que en esa época nos tocaran juguetes una vez al año, y solo 3 juguetes, uno básico, uno no básico y uno dirigido. Era terrible, pero éramos tan inocentes que creíamos que éramos felices. Pero bueno, hay otros lugares que ni eso pueden tener. Y yo perdí la inocencia bastante temprano. Yo creo que tendría 10 años por ahí cuando me becaron, y hasta ahí llegó mi inocencia, lo que yo creía. Y bueno, y a partir de ahí empecé a ver que nunca fuimos felices. Mira, te agradezco muchísimo desde ya, Rafael, haberte escuchado siempre es maravilloso. Me encanta tu poesía, es para mí reveladora. Sos uno de los poetas que me acompañan siempre en la vida. A través de Patricia, bueno, pudimos conocernos y empezar a intercambiar mensajes y suertes, ¿no? Así que yo también estoy agradecido. Yo gracias a ustedes y a Patricia, que es una poeta de alma y vida.
Palabras en la lengua. Después de esta conversación con Rafael, algunas consideraciones, ¿no? Yo estaba pensando en que se trata de un hombre completamente, me parece, ¿no? Surcado por el dolor. Y Sí. bueno, obviamente también un hombre con un fuerte pasado, ¿no? Con una escritura siempre relacionada a ese pasado. Claro, inevitable, circunscripto en una infancia de donde de alguna otra manera él subraya su inocencia, ¿no? Una madre que amparaba esa inocencia, de una vida difícil, donde la comida era un bien que a veces faltaba, ¿no? Y me suena que Rafael, a pesar de eso, nos deja también el amor por las palabras, por la literatura, por los autores, por la amistad. Muchas gracias, Patricia, por haberme acompañado hoy. Muchas gracias a vos, Javier. Espero que los que lo oigan disfruten como hemos disfrutado nosotros de tan inmenso poeta. Nos encontramos próximamente en otro episodio de Palabras en la Lengua.